Cuando mi suegra Concepción llevó a la amante de mi marido hasta el altar de la catedral para sustituir a mi hermano como madrina del bautizo de mi hijo, todos esperaban verme destrozada. Pero yo había planeado cada segundo de aquella humillación pública. Me llamo Isabel Moreno, tengo 35 años, y durante 10 años fui el alma de Solís y Asociados, la consultora empresarial que fundó el padre de mi marido. Mientras Carlos y su madre Concepción se paseaban por cenas de gala y eventos sociales, yo era quien cerraba contratos millonarios, quien salvaba clientes al borde del desastre, quien mantenía los números en verde. Ellos eran la fachada brillante. Yo era el motor que lo movía todo. Concepción me odiaba por eso. Desde el primer día. Yo no venía de familia bien, como ella decía con ese tonito despectivo. Mi padre era maestro de secundaria. Mi madre, enfermera de urgencias. Gente trabajadora, honesta, sin apellidos pomposos ni propiedades heredadas. Para Concepción, yo era la intrusa que le había robado a su hijo perfecto. Demasiado independiente, me llamaba en las cenas familiares. Una mujer debe saber su lugar, Isabel. Y mi lugar, según ella, nunca debió ser junto a Carlos. Pero Carlos me amaba. O eso creí durante años. Era encantador, siempre con palabras dulces y gestos románticos. Me presentaba como mi esposa brillante ante sus amigos. Presumía de mis logros. Yo pensaba que formábamos un equipo sólido, que nos respetábamos. Qué equivocada estaba. Todo se desmoronó cuando nació Mateo, mi hijo, mi pequeño de ojos oscuros y sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Decidí tomar 6 meses de licencia de maternidad. Por primera vez en una década, me alejé de la empresa para dedicarme completamente a él. Quería estar presente en cada momento, en cada descubrimiento. Fue la decisión más hermosa de mi vida, y también la que ellos estaban esperando. A las 2 semanas de nacer Mateo, Carlos llegó a casa con la noticia. Cariño, he decidido promover a Dolores para que cubra tus funciones temporalmente. Dolores Ruiz, su asistente de 28 años, rubia teñida, labios siempre pintados de rojo escarlata, faldas que apenas cubrían lo necesario. La había contratado él mismo hacía un año, ignorando mis objeciones. ¿Le vas a dar acceso completo?, pregunté, con Mateo dormido en mis brazos. Por supuesto. Necesita poder tomar decisiones. Confía en mí, Isabel. Dolores es muy competente. Había algo en su tono que me erizó la piel. Demasiado defensivo. Demasiado rápido. Pero yo estaba exhausta, abrumada por la maternidad reciente, y Carlos aprovechó eso. Estás siendo paranoica, me dijo cuando insistí. Son celos profesionales. Dolores solo está haciendo su trabajo. Los primeros meses, intenté concentrarme solo en Mateo. Establecer rutinas de sueño, aprender a amamantar, descubrir qué significaba cada llanto. Pero había una voz en mi cabeza que no se callaba. Una intuición incómoda que me carcomía por dentro. Carlos llegaba cada vez más tarde a casa. Olía a perfumes caros que yo no usaba. Su teléfono estaba siempre boca abajo. Y cuando le preguntaba por la empresa, sus respuestas eran vagas, evasivas. Una madrugada, mientras daba el pecho a Mateo, decidí confiar en mi instinto. Esperé a que Carlos se durmiera profundamente. Luego tomé su laptop del estudio. Conocía su contraseña. La misma que usaba para todo, la fecha de fundación de la empresa. Idiota predecible. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. No eran mensajes románticos ni fotos comprometedoras. Era mucho peor. Archivos y más archivos. Transferencias bancarias masivas desde las cuentas operativas de la empresa hacia fondos de inversión privados. Compras de propiedades de lujo en Marbella y Málaga. Acciones de empresas que no reconocía. Y todo, absolutamente todo, estaba a nombre de Dolores Ruiz. 150.000 euros en marzo. 200.000 en abril. 300.000 en mayo. Una sangría constante y sistemática. Mi mano temblaba mientras desplazaba el cursor por las hojas de cálculo. Años de trabajo, de contratos que yo había negociado,
de clientes que yo había conseguido, todo drenándose hacia las cuentas de esa mujer. Pero había más. Actas del Consejo Directivo firmadas por Concepción, usando su posición como presidenta honoraria. Bonificación extraordinaria por desempeño excepcional para la señorita Dolores Ruiz. Compensación especial por servicios estratégicos prestados. Todo documentado, todo legal en apariencia. Concepción estaba facilitando el robo, cubriéndolo con su firma y su apellido respetable. Entendí todo en ese momento. El plan era brillante en su crueldad. Vaciar la empresa poco a poco, transferir el patrimonio a nombre de Dolores, y cuando tuvieran suficiente, Carlos pediría el divorcio. Yo me quedaría con nada porque todo estaría ya fuera de nuestro alcance. Él se casaría con Dolores, vivirían cómodamente con el dinero que yo ayudé a construir, y Concepción finalmente tendría la nuera sumisa que siempre quiso. La rabia me quemaba las venas. Quise despertar a Carlos, gritarle, confrontarlo, pero me contuve. Soy abogada de familia. He visto cientos de divorcios, cientos de traiciones. Sabía que si lo confrontaba ahora, ellos negarían todo, contratarían abogados caros, destruirían las pruebas. Necesitaba algo más fuerte, algo irrefutable, una confesión pública que no pudieran borrar ni desmentir. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detective silenciosa. Cada noche, cuando Carlos dormía, descargaba documentos, tomaba capturas de pantalla, copiaba correos electrónicos. Construí un archivo completo de la estafa, pero sabía que no era suficiente. Ellos tenían abogados mejores, contactos más poderosos. Necesitaba que se delataran solos. Necesitaba su arrogancia como arma. Y entonces Concepción, en su infinita soberbia, me dio la oportunidad perfecta. Isabel, querida, me dijo una tarde de junio, su voz goteando falsa dulzura, mientras tomábamos café en su salón pretencioso lleno de antigüedades. Carlos y yo hemos decidido que el bautizo de Mateo será en la Catedral de la Almudena. Ya reservamos la fecha para dentro de 3 semanas. Será un evento magnífico. Toda la sociedad madrileña estará presente. Yo había soñado con un bautizo íntimo. La pequeña parroquia de San Blas, en mi antiguo barrio. El padre Tomás, que me conocía desde niña, solo familia cercana y amigos. Pero Concepción no preguntaba. Anunciaba. Y Carlos, como siempre, la respaldaba completamente. Mamá tiene razón, dijo esa noche mientras cenábamos en silencio. Mateo es un Solís. Merece una celebración digna de nuestro apellido. No una ceremonia de pobres en alguna iglesia de barrio. El desprecio en su voz me confirmó que el hombre que amé ya no existía. Tal vez nunca existió. Asentí sumisamente. Bajé la cabeza. Fingí resignación. Por dentro, mi mente ya estaba trabajando. Si querían un espectáculo, se los daría, solo que no sería el que ellos esperaban. A la mañana siguiente, llamé a mi hermano David. Nos reunimos en un café lejos del centro, donde nadie nos conociera. Le conté todo. Las transferencias, el plan, la traición. David quería ir inmediatamente a confrontar a Carlos, pero lo detuve. Necesito tu ayuda para algo diferente, le dije. Necesito que confíes en mí completamente. Y necesito que me consigas un actor. Alguien bueno. Muy bueno. David me miró como si hubiera enloquecido, pero asintió. 3 días después, me presentó a Miguel Ángel Castro, un actor de teatro con 20 años de experiencia. Le expliqué lo que necesitaba. Al principio se negó, le parecía una locura. Pero cuando le mostré las pruebas del robo, cuando le expliqué que tenía un hijo de 3 meses y que me estaban dejando en la ruina, su expresión cambió. ¿Cuánto tiempo necesitas que interprete el papel?, preguntó finalmente. 20 minutos, tal vez menos. Solo necesito que sigas el guión exactamente como te lo doy. Le pagué por adelantado. Generosamente. También contraté al notario Vargas, un profesional serio recomendado por un colega. Le expliqué la situación. Le mostré la documentación del fraude. Él se mostró escandalizado, pero dispuesto a ayudar. Su papel sería simple: presenciar, documentar y actuar cuando yo le diera la señal.
La semana antes del gran bautizo, en la catedral, llevé a Mateo a la parroquia de San Blas. Fue un domingo por la mañana, temprano, cuando casi no había nadie. El padre Tomás nos recibió con su sonrisa cálida de siempre. Estuvieron solo mis padres, David, y mi mejor amiga Laura. 5 personas, las únicas que importaban realmente. Cuando el agua bendita tocó la frente de Mateo, él lloró fuerte. Luego se calmó, y me miró con esos ojos oscuros, llenos de confianza absoluta. Lloré. No de tristeza, sino de determinación. Mi hijo ya estaba bautizado ante Dios. Lo que vendría después sería puro teatro. Teatro con un propósito muy específico. ¿Estás segura de esto, hija?, me preguntó mi padre después de la ceremonia, mientras tomábamos chocolate con churros en la cafetería de siempre. Completamente, respondí. Ellos me quitaron mi empresa, mi matrimonio, mi dignidad. Pero no van a quitarme mi futuro ni el de Mateo. Van a pagar por su avaricia. Y van a hacerlo públicamente. Los días previos al evento en la catedral fueron los más difíciles. Carlos casi no venía a casa. Cuando aparecía, olía a perfume barato y me miraba con desdén. Concepción me llamaba constantemente con órdenes sobre el bautizo. Qué flores, qué música, qué catering. Yo asentía a todo, la novia perfectamente sumisa que siempre quiso que fuera. La noche anterior, mientras preparaba la ropa de Mateo para el día siguiente, Carlos llegó pasada la medianoche. Tropezó con la mesita de la entrada. Estaba borracho. O tal vez simplemente le importaba tan poco disimular, que ya ni lo intentaba. ¿Dónde estabas?, pregunté con voz tranquila. Trabajando, dijo con una mueca de desprecio. Algo que tú ya no haces. Ahora solo cambias pañales y lloras por las noches. Me mordí la lengua. Podría haberle tirado las pruebas en la cara en ese momento. Pero no. Había llegado demasiado lejos para arruinarlo por un impulso. Mañana será un día especial, dije simplemente, dándole la espalda. Sí, respondió con una risa amarga. El día en que Mateo finalmente entre oficialmente a la familia Solís. Como debe ser. Esa noche no dormí. Repasé cada detalle del plan una y otra vez. Miguel sabía su papel. El notario Vargas estaría en posición. David entendía que no debía reaccionar sin importar lo que pasara. Todo estaba listo. Solo faltaba que Concepción hiciera exactamente lo que su arrogancia no podía evitar hacer. Y mientras abrazaba a Mateo dormido contra mi pecho, en la oscuridad de su habitación, susurré una promesa. Nadie va a robarte tu futuro, mi amor. Mañana, mamá se encarga de eso. La mañana del bautizo amaneció despejada, con ese sol de junio que convierte Madrid en un horno elegante. Me levanté a las 6, aunque no había dormido más de 2 horas. Mateo despertó hambriento, y lo amamanté mientras miraba por la ventana de su cuarto, viendo cómo la ciudad comenzaba a moverse. Carlos ni siquiera estaba en casa. Había salido la noche anterior, y no regresó. Ya ni se molestaba en mentir. Mejor así. Su ausencia me facilitaba las cosas. Vestía a Mateo con el traje blanco de bautizo que Concepción había elegido. Era excesivo, con demasiados bordados y encajes, pero hoy no importaba. Yo me puse un traje sastre azul marino, sobrio y profesional. Nada de vestidos vaporosos ni joyas ostentosas. Quería verme exactamente como lo que era. Una abogada a punto de presentar su caso más importante. David llegó a las 8 en punto para llevarnos. Estaba nervioso. Se le notaba en cómo apretaba el volante mientras conducía hacia la catedral. ¿Estás completamente segura de esto, Isabel?, preguntó por tercera vez esa mañana. Más segura que nunca en mi vida. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Concepción no hace lo que esperas? Sonreí sin apartar la vista de la ventana. La conozco desde hace 10 años, David. Su ego no le permitirá quedarse callada. Necesita demostrar su poder. Necesita humillarme públicamente. Es más predecible que un reloj suizo. Llegamos a la Catedral de la Almudena, 15 minutos antes de la hora. El lugar estaba transformado. Concepción había gastado una fortuna en la decoración.
Arreglos florales blancos y dorados por todas partes, alfombra roja desplegada desde la entrada hasta el altar, cientos de velas aromáticas. Era más una boda que un bautizo, un espectáculo de poder y dinero. Mi dinero robado. Los invitados comenzaban a llegar. Reconocí a empresarios importantes, políticos locales, socialites que aparecían en las revistas de sociedad. Gente que Concepción había invitado para presumir, para demostrar que los Solís seguían siendo relevantes en Madrid. Todos vestidos con sus mejores galas, todos curiosos por ver el bautizo del heredero Solís. Vi al notario Vargas entrar discretamente y sentarse en la tercera fila del lado derecho, exactamente donde le había indicado. Llevaba un traje gris impecable y una carpeta de cuero bajo el brazo. Su asistente, una mujer joven de aspecto serio, se sentó junto a él. Para cualquiera que preguntara, eran antiguos compañeros de universidad míos. Nadie sospechaba nada. Miguel, mi actor vestido de sacerdote, ya estaba en la sacristía. Lo había visto llegar una hora antes para familiarizarse con el espacio. Me envió un mensaje breve. «Todo listo, conozco mi papel». Concepción apareció como una reina. Traje de Chanel color marfil, sombrero a juego, perlas que probablemente costaban más que un coche. Me miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «Isabel, querida, ¿eso es lo que vas a usar? Parece que vienes a una reunión de negocios, no al bautizo de tu hijo». «Estoy cómoda así, Concepción», respondí con voz suave, sosteniendo a Mateo contra mi pecho. Ella chasqueó la lengua con desaprobación, pero no dijo más. Tenía invitados importantes que saludar, impresionar, conquistar. Me dejó ahí parada y se lanzó a hacer su ronda social, besando mejillas y riendo demasiado alto. Carlos llegó 10 minutos tarde. Ni siquiera me miró al entrar. Fue directo a saludar a sus amigos, sonriendo y estrechando manos, como si fuera el día más feliz de su vida. Olía a colonia cara y a arrogancia. Me pregunté si Dolores ya estaría dentro, mezclada entre los invitados, esperando su momento. «¿Estás bien?», me susurró David, que no se había separado de mi lado. «Perfectamente», respondí. Y era verdad. Sentía una calma extraña, casi sobrenatural. Todos los nervios de los últimos días habían desaparecido. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Solo necesitaba dejar que ellos fueran ellos mismos. A las 11 en punto, las campanas de la catedral comenzaron a sonar. Era la señal. Los invitados entraron y tomaron sus asientos. Las bancas estaban completamente llenas, más de 200 personas acomodándose con murmullos y risas contenidas. El órgano comenzó a tocar una pieza solemne. Todo era perfecto, coreografiado con precisión militar por Concepción. Entré por el pasillo central con Mateo en brazos. David caminaba a mi lado, rígido como un soldado. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Escuché los susurros. «Qué hermoso el bebé. Isabel se ve tan seria. Los Solís saben cómo organizar un evento. Si supieran». Carlos me esperaba en el altar, junto a Miguel. Mi actor estaba impecable. Sotana negra impecable, cruz de plata colgando del cuello, expresión solemne y beatífica. Incluso yo, que sabía la verdad, casi le creía el papel. Me guiñó un ojo imperceptiblemente cuando nuestras miradas se cruzaron. Mensaje recibido. Estaba listo. La ceremonia comenzó. Miguel tenía una voz profunda y resonante que llenaba cada rincón de la catedral. Recitó las oraciones tradicionales del bautizo, con una solemnidad que habría impresionado a cualquier feligrés real. Los invitados escuchaban con atención respetuosa. Algunas mujeres mayores se secaban lágrimas de emoción. Era teatro puro, y Miguel era un maestro. Mateo se portó perfectamente. Miraba todo con esos ojos curiosos, sin llorar, como si entendiera que tenía un papel importante en esta representación. Lo mecí suavemente contra mi pecho, susurrándole palabras de amor que solo él podía escuchar. Pasaron 10 minutos. 15. Miguel continuaba con el ritual, bendiciendo, orando, haciendo las señales de la cruz en el aire. Todo parecía transcurrir con normalidad absoluta.
Yo podía sentir a Concepción en la primera fila, irradiando satisfacción. Su evento perfecto. Su demostración de poder. Su momento de gloria. Y entonces, llegó el momento crucial. Miguel levantó la vista hacia los presentes y pronunció la pregunta que cambiaría todo. ¿Quiénes son los padrinos de esta criatura? David dio un paso al frente, como habíamos ensayado. Estaba a punto de responder cuando un movimiento brusco en la primera fila captó la atención de todos. Concepción se puso de pie. Despacio, deliberadamente, como una actriz que conoce su momento estelar. El silencio cayó sobre la catedral, como una cortina de terciopelo. 200 personas contuvieron el aliento. Hasta el órgano dejó de sonar. «Espera», dijo Concepción. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Se volvió hacia el fondo de la iglesia, extendió su mano enjollada con un gesto dramático, y pronunció las palabras que había estado esperando escuchar. «Dolores, querida, ven aquí». El murmullo fue instantáneo. Cabezas volteándose, voces susurrando, confusión extendiéndose como ondas en un estanque. Yo mantuve mi expresión neutra, aunque por dentro sentía una descarga de adrenalina pura. Estaba pasando. Exactamente como lo había predicho. Dolores emergió de las últimas bancas, y su aparición fue todo lo que yo había esperado y más. Llevaba un vestido blanco, casi nupcial, ajustado a su figura como una segunda piel. El escote era provocativo, el largo apenas rozaba sus rodillas, y los tacones de aguja repiqueteaban contra el suelo de mármol con cada paso. Se había recogido el cabello rubio en un moño alto, y sus labios rojos sonreían con una suficiencia que me dieron ganas de aplaudir su audacia. Caminó por el pasillo central, como si fuera una pasarela. Pasó junto a invitados escandalizados, junto a mujeres que la miraban con desprecio mal disimulado, junto a hombres que no podían apartar la vista. Y cuando llegó a mi altura, me miró directamente a los ojos. Su mensaje era claro. Gané. Él es mío. Todo es mío. Concepción tomó la mano de Dolores con ternura maternal y la colocó junto a Carlos, quien finalmente levantó la vista del suelo. En su cara había vergüenza, pero también cobardía. No dijo nada. No me defendió. Solo se quedó ahí parado, permitiendo que su madre orquestara esta humillación pública. Concepción se volvió hacia todos los presentes. Su voz resonó con autoridad absoluta. Ella será la madrina de Mateo. Dolores ha demostrado ser el verdadero apoyo de mi hijo durante estos últimos meses. Ella merece este honor. Ella merece ayudar a criar a este niño como si fuera propio. El escándalo explotó. Ya no eran murmullos, eran exclamaciones ahogadas, jadeos de incredulidad, comentarios en voz alta que rebotaban contra las columnas de piedra. Algunas mujeres se cubrían la boca con las manos. Algunos hombres negaban con la cabeza. Todos esperaban ver mi reacción. Concepción aún no había terminado. Se volvió hacia David con una mirada de desprecio tan pura que podría haber quemado. «Tú», le dijo señalándolo como si fuera basura, «puedes sentarte allá atrás». Señaló las últimas filas con un gesto desdeñoso. «Este honor no es para ti. Nunca lo fue». David estaba rojo de furia. Sus puños se apretaron, su mandíbula se tensó. Dio un paso hacia Concepción, pero yo le toqué el brazo suavemente. «Confía en mí», le susurré. Él se detuvo, respiró profundo y retrocedió. Su papel había terminado. Todas las miradas convergieron en mí. 200 personas esperando verme llorar, colapsar, salir corriendo de la catedral con mi hijo en brazos. Esperaban el espectáculo final. La esposa traicionada y humillada públicamente en el bautizo de su propio hijo. El postre perfecto para el evento de Concepción. Pero yo no lloré. No grité. No me moví. En cambio, algo inesperado sucedió. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi serena, que se extendió lentamente por mi rostro, mientras miraba directamente a Concepción. El silencio se volvió tenso, confuso. Mi sonrisa no encajaba en el guión que todos esperaban. Concepción frunció el ceño, desconcertada.
Carlos levantó la vista, preocupado. Dolores dejó de sonreír. Y entonces, en medio de ese silencio pesado y cargado de tensión, pronuncié las palabras que habían estado quemándome la garganta durante meses. Gracias, Concepción. Necesitaba que dijeras exactamente eso. La confusión se extendió por la catedral como un virus. Concepción me miraba con el ceño fruncido, tratando de entender qué significaban mis palabras. Carlos había palidecido. Dolores dejó caer su sonrisa triunfante y me observaba con desconfianza creciente. ¿Qué significa eso?, preguntó Concepción, su voz ya no tan segura. Me volví hacia Miguel, nuestro falso sacerdote. Gracias por tu actuación. Puedes retirarte ahora. Miguel asintió con una pequeña reverencia, se quitó la cruz del cuello y caminó tranquilamente hacia la sacristía. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Concepción se quedó congelada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Carlos, dando un paso hacia mí. Me volví hacia los invitados, hacia todas esas personas que habían venido a presenciar un bautizo y ahora presenciarían algo mucho más memorable. Mi voz resonó clara y firme en la catedral. Durante los últimos 6 meses, mientras yo cuidaba de mi hijo recién nacido, mi marido, su madre y su amante han estado robando sistemáticamente la empresa que yo ayudé a construir. Han transferido más de 1 millón de euros a cuentas e inmuebles a nombre de Dolores Ruiz. Todo documentado, todo legal en apariencia, gracias a las firmas falsas de Concepción como presidenta del consejo. El escándalo fue total. Los invitados se levantaron de sus asientos. Las voces se elevaron en un coro caótico de incredulidad. ¡Eso es mentira!, gritó Concepción, recuperando su voz. ¿Cómo te atreves a acusarnos en un lugar sagrado? ¿Lugar sagrado?, repetí con una sonrisa fría. Ustedes acaban de intentar humillarme públicamente en el supuesto bautizo de mi hijo, poniendo a la amante de mi marido como madrina. ¿Y me hablas de sagrado? El notario Vargas se puso de pie. Notario público Ramón Vargas. He presenciado y grabado esta ceremonia completa, incluyendo la declaración pública de la señora Concepción Solís, admitiendo que la señorita Dolores Ruiz merece ayudar a criar al hijo de otra mujer. Esto constituye prueba de fraude patrimonial y alienación parental premeditada. Tengo citaciones judiciales de emergencia para los 3. Todas las cuentas quedan congeladas hasta completar una auditoría forense. Carlos se desplomó en el altar. Isabel, podemos arreglarlo. Ya no hay nada que arreglar, Carlos. Me volví hacia los invitados. Por cierto, Mateo ya fue bautizado hace una semana en la parroquia de San Blas. Vine hoy para celebrar a mi hijo, pero terminé sacando la basura. Caminé hacia la salida con Mateo en brazos y David a mi lado. Los invitados se apartaban, algunos con shock, otros asintiendo con aprobación. 3 meses después, la auditoría confirmó todo. Carlos fue removido de la empresa y enfrentó cargos por fraude. Concepción perdió su posición en el consejo y su reputación quedó destruida en los círculos sociales que tanto valoraba. Dolores tuvo que devolver las propiedades y enfrentó su propia investigación criminal. Yo recuperé el control total de Solís y Asociados. La rebauticé como Moreno Consultoría. Los clientes que me conocían se quedaron. Los que solo valoraban el apellido se fueron, y no los extrañé. El divorcio fue rápido. Carlos no tenía defensa. Me quedé con la custodia completa de Mateo y una compensación justa. Hoy, 2 años después, mi empresa ha crecido más que nunca. Mateo tiene 3 años y corre por la oficina nueva cada tarde cuando vuelvo a buscarlo de la guardería. Mi hermano David es ahora mi socio. Y yo aprendí que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir algo tan sólido que ellos nunca puedan tocarlo. A veces pienso en aquella mañana en la catedral. En cómo Concepción creyó que me humillaba cuando en realidad me estaba dando la confesión que necesitaba. En cómo su arrogancia fue su propia trampa. La venganza no es un plato que se sirve frío. Es una trampa que se tiende para que los enemigos caigan por su propio peso. Y yo la tendí perfectamente.